La guerra entre los Malliza y los Chapitos ha desencadenado una ola de terror, en donde los ajustes de cuentas y las ejecuciones acompañadas de mensajes y amenazas se han convertido en una constante. Y es en medio de esa guerra que han aparecido nuevas piezas dentro del engranaje del crimen. Youtubers, cantantes y tiktokers han sido señalados por haber tomado partido por alguno de los bandos. El poder del crimen organizado exige lealtades, y permanecer neutral no es una opción. Todo comenzó lejos de la vista, pero poco a poco se fue haciendo evidente que las redes sociales tenían algunos vacíos legales, y el crimen organizado había extendido su influencia hacia ellas. De hecho, los cárteles han convertido a los influencers en partes claves de su maquinaria financiera y propagandística. La inversión que hacen los cárteles en ciertos canales de la plataforma excede con mucho el monto que un creador entusiasta podría soñar solo con la monetización, por muy bien que le vaya. Pero no se trata solo de generar contenido, sino de señalar y perseguir, también a través de las redes, a quienes se manifiestan en contra o toman una postura crítica. De este modo, el horror del narco ha alcanzado nuevos y más retorcidos niveles. Bienvenidos a lo más insólito del cártel de Sinaloa y los narcoinfluencers. En este episodio abordaremos el entramado que existe entre el narcotráfico y las redes sociales, haciendo especial énfasis en la muerte de ciertos influencers. Si el contenido les resulta interesante, los invitamos a que escriban parte 2 en comentarios y haremos más informes explorando otras aristas del caso. Hagamos un brevísimo repaso para tener contexto. En mitad de la década de 2010, Joaquín El Chapo Guzmán estaba ya en la cárcel. Sus hijos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, alias El Chapito, y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias Alfredillo, tomaron la decisión de hacerse con las riendas del imperio criminal de su padre. Los Chapitos, también conocidos como la Chapiza o los menores, se convirtieron en una despiadada facción. Para mantenerse en la cima, debían estar dispuestos a dar guerra a sus rivales en cualquier ámbito en que amenazaran con superarlos. La facción opuesta, conocida como la Malliza, surgió tras la detención de uno de los líderes históricos de la organización, Ismael El Mayo Zambada, en julio de 2024. Hoy en día, ambas facciones luchan por el control de las rutas de narcotráfico y el territorio del cártel de Sinaloa. Esta guerra ha causado uno de los periodos más sangrientos de los últimos años. Una guerra que, como mencionamos, estiró sus tentáculos a universos hasta el momento inexplorados. Uno de los casos que más claramente ejemplifica lo que puede ser la relación entre el narco y los comunicadores independientes es el de Marcos Eduardo Castro Cárdenas, conocido como Marquitos Toys, un creador de contenido originario de Culiacán, Sinaloa, que ha estado involucrado en diversas polémicas, especialmente desde el inicio de la ola de violencia en aquellas tierras. A partir del momento en que la Malliza y los Chapitos entraron en guerra, dejando más de 600 muertes detrás, el entorno del influencer se vio afectado. Familiares y amigos fueron víctimas de atentados e incluso asesinato. Sin ir más lejos, en enero de 2024, la casa de los padres de Marquitos Toys fue atacada a balazos e incendiada, lo que lo colocó en el foco mediático. Pero sus controversias se remontaban a años atrás. En 2019, el joven había abierto su canal de YouTube con la intención de crear contenido de entretenimiento, pero pronto llamaría la atención por otros motivos. En 2020, fue detenido por participar en carreras ilegales con autos de lujo en la playa de Cerritos. En 2023, fue arrestado en el aeropuerto de Culiacán por exceso de velocidad y desobedecer a las autoridades. Esta conducta desafiante la acompañó con declaraciones poco apropiadas, como que desde niño aspiraba a ser narcotraficante. ¿Sus razones? Decía querer rodearse de dinero y respeto.
No obstante, quizás asesorado por su entorno, pronto afirmaría que había cambiado de opinión. Así, con los meses, negó cualquier relación con actividades ilícitas, invitando a que se lo investigara para confirmar su inocencia. Es cierto que por un tiempo permaneció alejado de escándalos, pero en 2023, tras la detención de Néstor Isidro El Nini, jefe de seguridad de los Chapitos, Marquitos Toys compartió un video en el que lloraba por el arresto de su amigo, agradeciéndole sus favores y expresando su lealtad. No contento con esto, opinó sobre la violencia y el narcotráfico en Culiacán, señalando que gustara o no, el dinero en la región se movía por esas actividades. Desde entonces, Marquitos ha sido señalado por haber recibido, presuntamente, el apoyo de los Chapitos. Según se ha dicho, el cártel invirtió en su canal de YouTube y en los negocios familiares. Negocios que en apariencia son legales y están en regla, pero que son utilizados como fachada para lavar dinero. Y no se trata solo de acusaciones al azar. En noviembre de 2024, se conoció el rumor de que él y su hermano, Kevin Castro, conocido como Casey Toys, habían sido secuestrados poco después de que se incendiara el restaurante de sushi Ranch Roll vinculado al influencer. Sin embargo, Ana Gastelum, pareja de Kevin, desmintió el secuestro y aseguró que todo estaba bien. Para muchos, esa fue la prueba de que Marquitos, su hermano y su pareja, estaban tratando de salir limpios de un juego que se les había ido de las manos. Se comenzó a comentar que en un comienzo, el youtuber había aceptado colaborar con los planes de los Chapitos, pero la facción no aceptaba compromisos a medias. No se trataba solo de un acuerdo comercial, sino que Marquitos Toys pasaría a ser un engranaje más en la logística de la guerra de Sinaloa, lo que implicaba ser parte activa en acciones que tarde o temprano acabarían en asesinato. Hoy se cree que cuando Marquitos decidió hacer un paso al costado, habría generado la venganza de sus financistas, con el incendio de locales, las amenazas y el secuestro incluidos. Sabiéndose rodeado, el influencer huyó a Europa con su hermano y otros familiares cercanos. Sin embargo, esto no privó que otros de sus contactos sufrieran terribles consecuencias, como le sucedió sin más a El Jasper. Desde el jueves 21 de noviembre de 2024, se había reportado la desaparición del influencer Jesús Miguel Vivanco, alias El Jasper, de 29 años. La denuncia se tomó desde el primer momento, ya que se supo que el muchacho había sido interceptado por un comando armado a unos 60 kilómetros al sur de Culiacán, en la sindicatura de Quilá. Vivanco era un íntimo amigo de Marquitos Toys, y las circunstancias de su desaparición no dejaban muchas dudas sobre los motivos, y peor aún, sobre el desenlace de la misma. Pero su familia no se rindió y emprendió una búsqueda desesperada por la región. Los resultados fueron nulos hasta el sábado 23 de noviembre. Ese día, los familiares encontraron el cuerpo de Vivanco en un área rural entre las poblaciones de Costa Rica y Quilá, al sur de Culiacán. El cadáver estaba en un camino sin pavimentar de la sindicatura de El Quemadito, junto a la autopista Culiacán-Mazatlán. El Jasper estaba esposado, con los ojos vendados y al parecer había sido ejecutado en el lugar. Tenía inequívocos signos de tortura y había recibido más de 70 impactos de bala, de las que se encontraron casquillos y vainas servidas alrededor del cuerpo. Al encontrarse relativamente cerca de una zona altamente transitada y con una contaminación acústica importante, nadie había escuchado los disparos aquella noche. En cuestión de minutos, los peritos de la Fiscalía de Sinaloa y la Guardia Nacional se presentaron en el lugar y comenzaron las investigaciones. El Jasper era conocido por sus videos de humor, retos y dinamismo, pero también, como mencionamos, por su estrecha amistad con Marquitos Toys. Vivanco había, de hecho, formado parte de los Toys,
un grupo con el que ambos se identificaban en una época. Ahora bien, las redes sociales de El Jasper habían pasado a ser privadas y en las cuentas de sus fans, su rostro salía cubierto por emojis. El joven había puesto especial interés en salvaguardar su privacidad en los últimos tiempos, pero no estaba claro el porqué. Parecía que se sentía amenazado por algo, y su terrible final indicaba que tenía serios motivos para hacerlo. Nuevas revelaciones salieron a la luz cuando trascendió un reporte del 26 de septiembre de 2023 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. En ese documento, Jesús Miguel Vivanco García figuraba en una lista de personas sancionadas por su presunta implicación con los Chapitos. Pero las cosas iban todavía más allá. El comunicado de la OFAC especificaba que Vivanco García estaba involucrado en la importación y distribución de fentanilo desde México hacia los Estados Unidos. Y no solo eso, sino que se encargaba de coordinar operaciones en la ciudad canadiense de Vancouver, uno de los puntos estratégicos para el tráfico de drogas del cártel de Sinaloa. Sin embargo, el de El Jasper no sería, ni mucho menos, el último crimen de esta cruel cadena de acontecimientos. La noche del sábado 19 de octubre de 2024, frente a una estación de gasolina y una sucursal bancaria en la calle Tachichilte del fraccionamiento Isla Musala, se oyeron disparos y un vendedor ambulante cayó al suelo sin vida. Dos hombres, los presuntos autores de la ejecución, huyeron en motocicleta, eludiendo a la Guardia Nacional, que tiene una fuerte presencia en la zona. El hombre estaba vendiendo dulces en la avenida y fue atacado sin mediar provocación. Eso al menos fue lo que creyeron los aterrados testigos. Pero la víctima no era un vendedor común y corriente. Identificado como José Carlos N., su apellido no se ha hecho público como es habitual en los procedimientos en México, era conocido en las redes, en especial en TikTok, como El Chilango. Su cuenta era bastante pequeña, con alrededor de 4.000 seguidores. En ese espacio, El Chilango publicaba videos relacionados con su vida cotidiana y su trabajo como vendedor callejero de dulces en Sinaloa. Su muerte, planificada y ordenada por profesionales, parece haber tenido que ver con que El Chilango, a pesar de la aparente inocencia de su contenido, no era ajeno a la realidad de su región y en más de una ocasión hizo referencia en sus videos a los Chapitos y a miembros puntuales de la organización criminal. Además, solía editar sus videos con emojis de rebanadas de pizza, un guiño con el que se identifica a los Chapitos para diferenciarlos de la chaviza, que se identifica con un sombrero de charro. Además, en uno de sus clips, José Carlos había aparecido acompañado por el youtuber Marquitos Toys. Aunque no eran colaboradores habituales y para los estándares del medio ni siquiera jugaban en la misma liga, fue suficiente para firmar su sentencia. Este y otros detalles constantes en la confusa sucesión de hechos violentos alrededor de la lucha de poder en Sinaloa han dado forma a una nueva y terrible forma de leer la realidad. La ejecución de El Chilango demostró que las reglas habían cambiado y que no era necesario recibir dinero de alguna de las dos facciones o ser la cara visible de una cuenta o un canal con docenas de miles de seguidores. Bastaba con equivocar una nota en el reinado de terror que los cárteles han orquestado en Sinaloa. El 9 de diciembre de 2024, lejos de haber bajado la tensión en las calles, una nueva tragedia demostraría que redes e influencers estaban en el ojo de la tormenta. Todo ocurrió en la calle Coronel Calixto Peña de la colonia 21 de Marzo, Culiacán, cuando Leobardo Aispuro Soto, conocido como Gordo Peruzzi, caminaba junto a su esposa y fue atacado a tiros por civiles armados. Su esposa y un menor resultaron heridos en el tiroteo.
El Gordo Peruzzi estaba liderado también a los Toys, el grupo liderado por Marquitos Toys, y también había sido investigado sobre sus actividades ligadas al cártel de Sinaloa. El youtuber tenía 37 años y era conocido por su contenido humorístico, blogs y retos que compartía en YouTube, donde tenía más de 160.000 seguidores. Todo parecía cerrar en el mismo esquema. La relación entre la fama y el terror estaba cobrándose la vida de jóvenes que buscaban una salida rápida, confundidos por la falsa seguridad de una comunidad virtual que crecía día a día. Aunque todos tenían una idea clara de lo que estaba sucediendo con quienes se arriesgaban a dar la cara en las redes, oponiéndose o disgustando a las facciones del cártel de Sinaloa, un video desgarrador dio una imagen mucho más clara de las consecuencias de todo el asunto. En ese material audiovisual, el youtuber Justin Paul Duarte Rendón, conocido como El Pinky, aparece golpeado y con las manos atadas detrás de la espalda, confesando que colaboró con el cártel Mallito Flaco, proporcionando la ubicación de miembros de los Chapitos a cambio de dinero o propiedades. Allí también asegura que nunca recibió lo prometido. Su último mensaje en redes sociales había sido optimista, mencionando que se alejaba de malas influencias y que encaraba el 2025 con nuevos proyectos. Definitivamente, nada le saldría como esperaba. El 10 de enero de dicho año, el cuerpo de El Pinky fue hallado en Culiacán, Sinaloa. Su cadáver presentaba signos de tortura, estaba atado de pies y manos y tenía un disparo en la cabeza. La ejecución se atribuyó extraoficialmente a sicarios de los Chapitos, presuntamente bajo el mando de Jesús Arias, alias El Jabato, aunque esto no se ha confirmado oficialmente. El mismo día de la difusión del video, el crimen organizado brindó una evidencia escalofriante de que no habría ni tregua ni límites en la guerra por el control de la droga en la región. Desde una avioneta se lanzaron volantes en los que aparecían los rostros de músicos e influencers reconocidos, entre los que había nombres, por ejemplo, como Peso Pluma. En esos volantes se los acusaba de ser colaboradores de los Chapitos, por lo que la Malliza los marcaba como enemigos y posibles futuras víctimas. Los volantes arrojados en Culiacán señalaron a 25 personajes. Algunos de ellos han huido del país y al menos 4 han sido asesinados. Sobre las fotografías de quienes ya habían sido eliminados, se podía ver una banda de color negro a manera de check. Este conflicto ha dejado más de 200 muertos en Culiacán, Mazatlán y La Concordia, además de 278 desaparecidos, según el colectivo Sabuesos Guerreras. Sabuesos Guerreras es un movimiento que empezó en marzo de 2015 y lucha por la existencia e implementación de la primera ley general en materia de desapariciones en México. Así se describen en su página web. Nuestra misión es buscar a nuestros desaparecidos, así como brindar apoyo moral a los familiares de personas desaparecidas para hacerles saber que no están solas en este proceso, brindándoles acompañamiento en trámites y búsquedas. Al día de la fecha, lograron la recuperación de 18 osamentas, así como la localización de 5.217 fragmentos de restos óseos calcinados en una noria y otros 1.021 fragmentos calcinados en un campamento desmantelado de almacenamiento de combustible robado. Todo esto deja evidencia de un entramado que salió de control y que amenaza con poner en riesgo a cada vez más inocentes. Sin embargo, más allá de las iniciativas como las de Sabuesos Guerreras, y más allá de que ciertas realidades parecen incuestionables, son muchas las preguntas que surgen al respecto. A finales de enero de 2025, eliminaron a otro influencer de la zona, Adal Peña, más conocido como El Tata.
A sus 42 años, se dedicaba a compartir contenido relacionado con rutinas de ejercicio y blogs familiares en plataformas como TikTok. De acuerdo con los primeros informes, Adalberto Peña fue asesinado por hombres armados, quienes le dispararon mientras se encontraba haciendo ejercicio en el gimnasio de la Plaza Vancouver en Culiacán, Sinaloa. El cuerpo de El Tata quedó tendido con múltiples impactos de bala, tanto en el torso como en la cabeza, lo que llevó a las autoridades municipales a asegurar decenas de casquillos percutidos de armas de alto calibre en la escena del crimen. Peritos del servicio médico forense se encargaron del levantamiento del cadáver para iniciar las indagatorias y esclarecer la identidad de los responsables de este homicidio que ha sacudido a la comunidad. La primera pregunta que surgió al conocerse este crimen fue ¿por qué lo atacaron a él? Versiones extraoficiales indican que él era hermano de Jesús Peña, alias El 20, jefe de escoltas del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. El prontuario del hermano del influencer no era una novedad. El 20 de febrero de 2014, Jesús Peña fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina y en julio de 2016 fue sentenciado a 13 años y 8 meses de cárcel por delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no cumplió mucho tiempo en prisión, ya que el 16 de marzo de 2017 se fugó del penal de Culiacán junto con otros reos. Ahora bien, ¿fue por su hermano que liquidaron a Adal en público? ¿Él también estaba conectado con el narcotráfico? Si bien son preguntas importantes, lo más llamativo sigue siendo: ¿cómo es que México llegó a esto? ¿Qué mecanismos usa hoy el narco para instalarse en la médula de la sociedad? En apariencia, y también en la práctica, el esquema que siguen los cárteles es una combinación de dos actividades perfectamente conocidas: la pedagogía y el marketing. Los cárteles dan financiación a algunos influencers que tienen que devolver parte de sus ganancias. De esa manera, los cárteles pueden ocultar dinero ilícito dentro de los ingresos legales de plataformas como YouTube. Pero no es lo único que hacen en ese movimiento. También utilizan las redes sociales para influir sobre la narrativa acerca del crimen organizado. Una maniobra que se ha visto desde siempre en las poblaciones menos favorecidas. Un reclutador ofrecía unos ingresos y una calidad de vida que sobrepasan las expectativas de cualquier poblador honesto a cambio de un servicio ilegal, pero simple. Dinero fácil. Solo que nunca se advertía que la vida estaba en juego desde el minuto 1. Ahora podían llevar esa narrativa de reclutamiento a un nivel masivo. Es un fenómeno tan complejo que incluso ha sido estudiado. La Universidad de Glasgow, en el Reino Unido, ha abordado este fenómeno desde la perspectiva de lo que se ha dado en llamar narcobranding. Un concepto que se refiere a las estrategias de mercadotecnia y posicionamiento utilizadas por los grupos criminales en plataformas digitales. En una investigación de 2023, se detalla cómo estos contenidos no solo construyen una imagen favorable de los cárteles, sino que también cumplen funciones estratégicas dentro de sus operaciones. El narcobranding puede tomar distintas formas. Puede consistir en actividades presenciales realizadas por miembros del cártel u otros individuos vinculados a sus operaciones, pero también en estrategias digitales que incluyen la publicación de videos, la creación de comunidades en redes sociales y la generación de contenido atractivo para audiencias jóvenes. En resumen, es volver atractivo un producto para un nicho muy específico. En este análisis, se pudo identificar que este tipo de estrategias se observan principalmente entre usuarios que muestran afinidad con el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. A través de TikTok y otras plataformas, estos grupos no solo buscan fortalecer su imagen pública,
sino también obtener legitimidad, reclutar nuevos miembros y demostrar su poder como parte de objetivos más amplios. Como ha explicado el periodista especializado en crimen organizado, Óscar Valderas, es sabido que las generaciones más jóvenes no sienten interés por los medios tradicionales como la televisión o la radio. El modelo de negocio más tentador y las mayores posibilidades de éxito personal y económico está en ser TikToker, YouTuber o streamer. La idea, romantizada y del todo errónea, de que el camino es fácil y el éxito seguro, es bastante similar al discurso de los reclutadores del narco. Construir una carrera y obtener fama y dinero en tiempo récord y con el mínimo esfuerzo. Desde siempre, sigue diciendo Valderas, los cárteles han prometido un servicio de 6 meses para volverse poderoso dentro de su barrio, consiguiendo respeto, fama y mujeres. Y las posibilidades de crecimiento son ilimitadas. Todo depende de qué tanto estés dispuesto a hacer para demostrar tu fidelidad. Claro que, como vimos, hacer un trato con el narco es básicamente un contrato de muerte. No hace mucho, Marquitos Toys subió un reel a sus historias. El video, de menos de 1 minuto de duración, muestra al influencer dentro de una casa grabándose mientras suena un golpe en la puerta. Su reacción inmediata y algo tensa es preguntar quién está afuera. Si bien parece que del otro lado no está pasando nada muy importante, los internautas no pudieron evitar comentar que el joven se veía particularmente perturbado. ¿Acaso estaba sufriendo un ataque de paranoia? ¿Acaso es consciente de que es imposible escapar al largo brazo del crimen organizado? Muchos de sus seguidores comentaron bajo el material, haciendo énfasis en cómo un influencer que había saltado a la fama por su arrogancia ahora se mostraba tan temeroso. Otros le brindaron su apoyo y un tercer grupo se encargó de asegurarle que, aunque quisiera evitarlo, su destino ya estaba escrito. Como se ve, haberse involucrado con ciertas personas es algo que a Marquitos aún le sigue pesando. ¿Está realmente limpio hoy día? ¿Qué esconde? ¿Aprendió su lección o solo finge? Imposible saberlo. Sí podemos afirmar que, como en todo lo que tiene que ver con la droga, es mucho más fácil entrar en su mundo que salir. Quienes han intentado romper sus lazos con el narco han sido perseguidos, acosados y hasta asesinados. Las consecuencias de asociarse con algunas de las personas más peligrosas del mundo han alcanzado a sus familiares y amigos. Y muchos de estos creadores de contenido han tenido que eliminar sus canales y cuentas para borrar cualquier conexión con los cárteles, cuando no exiliarse en otros países para escapar de la venganza de los capos. Mientras, las amenazas hacia personalidades reconocidas continúan, sumiendo a la región en una incertidumbre ante la que todos los esfuerzos de las autoridades parecen ser insuficientes. Sin ser importante, si se trata de colaboradores directos, como era el caso de El Jasper, o un simple disidente de orígenes humildes como el Chilango. Nadie está a salvo en Sinaloa, ya que el poder, como siempre, está en manos de muy pocos, y el miedo es la moneda con la que compra su propia continuidad. Si te atrapó esta historia, no olvides dejarnos tu like y suscribirte para más relatos insólitos.